Antes de comenzar este relato, te invito a seguir nuestro canal, dejar tu me gusta y continuar acompañando estos testimonios que rescatan las voces silenciadas de la esclavitud. Me llamo Inés, y durante años llevé un hábito blanco que ocultaba más que mi cuerpo. Ocultaba los deseos, las culpas y los secretos que se clavaron en mi alma como espinas. Fui enviada al convento siendo joven, cuando apenas había conocido el mundo más allá de las paredes de mi casa. Allí aprendí los rezos puros Piere come sta quattro mesi tíricos y 7. Allí aprendí los rezos, los silencios, la disciplina férrea y también la obediencia ciega. Pero el corazón, ese órgano indócil, no entiende de votos ni de promesas. El convento se encontraba en tierras del Brasil, rodeado de haciendas donde trabajaban hombres y mujeres traídos a la fuerza, desde África. Llegaban exhaustos con las espaldas marcadas por el látigo, y aún así eran obligados a construir, sembrar y servir sin descanso. Muchas veces eran llevados al convento para realizar labores pesadas, cargar agua, reparar muros, limpiar establos. Fue en esas jornadas silenciosas, entre el olor del incienso y el eco de los cantos, que lo vi por primera vez. Era un hombre alto, de piel oscura y mirada que parecía atravesar las piedras mismas. Sus manos estaban endurecidas por el trabajo, pero en sus gestos había una dignidad que ningún látigo había logrado destruir. Sentí un estremecimiento que me asustó. No era temor ni simple curiosidad. Era otra cosa. Algo que las monjas no debían sentir, algo que la Iglesia condenaba con palabras de fuego. Desde aquel día, mi fe comenzó a tambalear. Rezaba más, ayunaba más, buscaba en los libros de santos un consuelo, pero dentro de mí crecía una semilla distinta. No lo buscaba, y sin embargo, mis ojos lo seguían. No lo llamaba, pero mi alma lo reconocía como si hubiese esperado siglos por él. Ese fue el inicio de mi condena y también de la historia que hoy me atrevo a contar. El hombre se llamaba Samuel, aunque entre los amos solían cambiarle el nombre como si cambiar palabras pudiera borrar su esencia. Había sido traído de joven, separado de su madre en un puerto que él nunca volvió a nombrar. De sus labios apenas salían palabras, pero en su silencio había más verdad que en todos los sermones que yo escuchaba cada domingo cuando entraba al convento para trabajar. Lacitus pecum para trabajar, las taliar compento para trabajar, lacitus pesionto de 600 pesiontos, como si su presencia fuera un recordatorio vivo de aquello que querían ignorar, la esclavitud que sostenía nuestras paredes y nuestras vidas. Yo, en cambio, lo miraba con una mezcla peligrosa de fascinación y temor. Mis dedos se apretaban contra el rosario como si las cuentas pudieran contener el fuego que ardía dentro de mí. Una noche, dormía si tras 7 o y siéntase pues de completas, permanecía en la capilla rezando, suplicando a Dios que arrancara de mí aquel deseo. Sin embargo, cuanto más rezaba, más fuerte lo sentía. Era como si mis súplicas se transformaran en cadenas invisibles que me ataban aún más a él. Un día, mientras cargaba cántaros de agua hacia el patio, Samuel levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los míos. Fue apenas un instante, pero ese instante bastó para quebrar mi mundo. No hubo palabras ni gestos, solo una mirada que me confesó lo que mi boca jamás se atrevería a decir. Sentí que la sangre me quemaba las mejillas y huí hacia mi celda, temblando como si hubiera cometido el peor de los pecados. Aquella noche no dormí. Imaginaba sus manos, su piel endurecida por el sol, su cuerpo erguido a pesar del dolor. Lo imaginaba libre, caminando con orgullo, y me descubría a mí misma deseando tocar esa libertad. Pero al amanecer, la campana del convento me recordaba quién era yo, una sierva de Dios, una mujer marcada por votos de castidad, y aún así el eco de sus ojos me acompañaba como una oración secreta que no sabía en silenciar. Con el paso de los días, mi lucha interior se volvió insoportable. Buscaba pretextos para encontrarme con él. Iba al huerto cuando sabía que estaría trabajando allí, fingía necesitar agua del pozo solo para verlo pasar. Mis rodillas se doblaban en el confesionario, donde le contaba al Padre Superior lo que él llamaba tentaciones del demonio. Yo lloraba, pero en el fondo sabía que no era un demonio quien me hablaba,
sino mi propia humanidad que reclamaba ser escuchada. El padre me recomendó más penitencias, más ayunos, más silencio. Obedecí, pero nada apagaba la fuerza de aquel sentimiento. Al contrario, cada sacrificio parecía avivar el deseo como el viento aviva una llama escondida. Una tarde de tormenta, las hermanas corrieron a cubrir las ventanas y asegurar los corredores. Samuel estaba en el patio empapado bajo la lluvia intentando mover los barriles antes de que se volcaran. Yo lo observaba desde la galería, con el hábito pegado a mi piel húmeda por el aire frío. En ese instante comprendí que no había muro ni voto capaz de detener lo que estaba creciendo en mí. No era solo deseo carnal, era algo más profundo, un reconocimiento silencioso, como si nuestras almas hubieran sido arrancadas de sus orígenes y ahora se encontraran en aquel rincón del mundo. Era prohibido, sí, pero también era verdadero. Esa noche me arrodillé frente al crucifijo, y por primera vez no pedí perdón. Pedí comprensión. Pedí fuerza para aceptar lo que sentía, aunque supiera que el precio sería mi condena eterna. La primera vez que nuestras manos se rozaron fue como un temblor secreto en medio del silencio del convento. Él me entregaba una cesta de frutas que había traído del campo, y mis dedos tocaron los suyos apenas un instante. Bastó para que el aire se volviera espeso, para que mi corazón retumbara en mi pecho como campanas invisibles. Nadie más lo notó, pero para mí fue como un juramento silencioso. Desde ese día, cada encuentro se convirtió en un juego peligroso. Caminábamos entre las demás con gestos medidos, pero nuestros ojos buscaban la mínima señal. Un roce de hombros, una mirada furtiva, un suspiro apenas audible. Yo sabía que si alguien descubría lo que estaban haciendo entre nosotros, no solo mi vida estaría en riesgo, a él podrían azotarlo hasta la muerte, y yo sería expulsada, marcada como pecadora. El miedo no apagaba mi deseo. Al contrario, lo intensificaba. Cada misa, cada canto, cada momento de silencio se teñía con su presencia invisible, derazaba con las demás, pero dentro de mí repetía su nombre como si fuera una oración secreta. El mundo exterior ignoraba lo que ocurría en las sombras del convento. Nadie sospechaba que detrás de mi velo blanco se escondía un corazón dividido entre la fe y la pasión. Pero yo sabía que el tiempo nos empujaba hacia un destino inevitable, y que pronto deberíamos enfrentar la verdad. La noche en que todo se quebró llegó sin aviso. Las hermanas dormían en sus celdas, y el silencio cubría los pasillos como un manto pesado. Yo no podía dormir. Caminé hasta el patio, buscando aire fresco, y allí lo encontré. Samuel estaba encadenando unos toneles para que no rodaran, con el viento nocturno. La luna iluminaba su figura y mi respiración se detuvo. Él me miró, y en esa mirada ya no hubo barreras, no hubo convento ni votos ni miedos, solo dos seres humanos frente a frente, desconocidos en su vulnerabilidad. Me acerqué sin pensar y mis manos, que tantas veces habían sostenido un rosario, tocaron su brazo firme. Sentí el calor de su piel y por primera vez dejé de luchar contra lo que llevaba dentro. No hubo palabras, no hubo promesas, solo la certeza de que aquella noche sería el inicio de un camino sin retorno. Un camino marcado por el amor prohibido, por la culpa y por el deseo, pero también por la libertad que ambos encontrábamos en mirarnos sin máscaras. Desde entonces, mi vida ya no fue la misma, y cada paso que di después estuvo marcado por aquella primera entrega, en la que una monja y un esclavizado se reconocieron en el secreto más peligroso y más verdadero de todos. Después de aquella primera entrega, mis noches dejaron de pertenecerme. Cada silencio del convento escondía la memoria de su piel, cada oración llevaba en secreto su nombre. Caminaba entre las hermanas como si nada hubiera ocurrido, y tapurto sereno y el velo impecable, pero dentro de mí ardía un fuego imposible de apagar. El peligro era constante, bastaba con que alguien sospechara, bastaba un descuido, y todo terminaría en tragedia. Sin embargo, el miedo nunca superaba la fuerza con que lo buscaba. Nos encontramos en rincones oscuros, en pasillos donde la luz apenas rozaba las paredes, en el huerto silencioso bajo la vigilancia de la luna. Nunca eran encuentros largos, apenas minutos robados al tiempo, pero en esos minutos se concentraba una vida entera. Sus manos me envolvían con una ternura que contrastaba con la dureza de cientas Ceprose.
Pero en esos minutos se con una ternura su trabajo forzado. Yo lo miraba como quien contempla un milagro escondido asienti en cuartes, y ni que citaro no samestaro un biquiente con cuart, como quien descubre que el cielo puede existir en medio del infierno. El pecado era mi sombra. Cada vez que me arrodillaba frente al altar, sentía que mis labios mentían cuando pedían perdón, porque en el fondo no quería arrepentirme. Mis culpas se mezclaban con un gozo secreto que no podía confesar ni a mí misma. Y aunque la cruz me recordaba lo sagrado de mis votos, mi corazón se aferraba a él con la misma devoción. El convento comenzó a volverse una prisión aún más opresiva. Después de que nuestras citas clandestinas se hicieron más frecuentes, yo vivía temiendo los ojos de las otras monjas, imaginando que en cualquier momento notarían en mí un brillo diferente, un temblor que me delatara. Pero el verdadero riesgo no estaba en ellas, sino en los amos que controlaban cada movimiento de los esclavizados. Samuel podía ser reclamado en cualquier instante, castigado sin razón, vendido como si fuera un objeto. La fragilidad de su destino me torturaba más que mis propios temores. Recuerdo una tarde en que lo vi volver con la espalda marcada por latigazos recientes. Sientes. Minte enos y para cuente la que cu uara muara. Sus pasos eran lentos y aún así no se quejaba. Lo ayudé en silencio, escondiendo su dolor bajo el manto de la noche. Mis tiempos serche, narques y caminte, mis tiempos serche, narques y zar como si pudieran borrar la injusticia de aquel mundo. En ese momento entendí que mi amor por él no era solo deseo, era compasión, era indignación, era la certeza de que su vida valía más que todos los muros del convento. El sufrimiento lo había endurecido, pero conmigo se dejaba ver frágil, y yo, que debía ser fuerte en la fe, me rendía a esa fragilidad como quien encuentra en ella la verdad más pura. En nuestros abrazos secretos no había cadenas ni látigos, solo la promesa muda de resistir. El paso del tiempo solo profundizó nuestra unión. Vivíamos cada encuentro como si fuera el último, conscientes de que en cualquier instante el destino podía arrancárnoslo todo. Yo llevaba en mi pecho un miedo constante, una angustia que me hacía rezar por su vida cada amanecer. Al mismo tiempo, sentía que me estaba alejando de todo lo que había jurado ser. Ya no encontraba sentido en las vigilias, ni en los ayunos, ni en las penitencias. Solo encontraba sentido en sus brazos, en la libertad que descubríamos al estar juntos. El pecado dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en un precio que estaba dispuesta a pagar. Empecé a mentir en confesión, a inventar faltas menores para ocultar la verdadera causa de mi culpa. Sabía que si confesaba lo que ocurría, Samuel pagaría con su vida. Guardaba el secreto como quien guarda un tesoro sagrado, aunque ese secreto me consumiera por dentro. Algunas noches, me preguntaba si Dios nos observaba y callaba. ¿Era posible que el mismo Dios que había creado la vida condenara el amor que nos unía? ¿Era posible que un voto impuesto valiera más que el latido sincero de un corazón? Las dudas crecían como raíces profundas, y en ellas se mezclaban la fe, la pasión y la rebeldía. El rumor de nuestro vínculo comenzó a flotar entre las sombras. No sé si fueron las miradas furtivas o algún gesto que escapó a nuestro control, pero pronto noté que algunas hermanas me observaban con recelo. La Madre Superiora me llamó a su celda y me habló de la necesidad de pureza, de la vigilancia contra el demonio. Sus palabras eran generales, pero yo sentí que apuntaban directamente a mí. Salí temblando, con la certeza de que estábamos al borde del descubrimiento. Esa noche, al encontrarme con Samuel, le conté lo que había ocurrido. Sus ojos se oscurecieron con una preocupación que pocas veces había mostrado. Me dijo en silencio y con sus manos que debíamos ser más cautelosos. Y aunque no pronunció palabra alguna, yo entendí la advertencia. Intelí la advertencia. Un solo paso en falso podía significar la muerte. Sin embargo, la prohibición no hizo más que fortalecer lo que nos unía. Era como si cada amenaza nos empujara aún más hacia los brazos del otro, como si la sombra del peligro hiciera que cada instante juntos valiera la eternidad. Fue entonces cuando empecé a sentir que nuestra historia no podía permanecer oculta para siempre. El convento, con sus muros fríos y su disciplina implacable, se estaba convirtiendo en una tumba para nuestro amor. Yo deseaba algo más que encuentros fugaces en la oscuridad, deseaba un futuro, aunque fuera imposible.
Empecé a soñar con la libertad, con huir de aquellas paredes y encontrar un lugar donde nadie nos condenara. Soñaba con caminar a su lado bajo el sol sin miedo, con construir una vida lejos de cadenas y devotos impuestos. Eran sueños peligrosos porque me alejaban cada vez más del deber que había jurado cumplir. Samuel también lo sabía, aunque su silencio era profundo, sus ojos hablaban de un anhelo que coincidía con el mío. Y así, en medio de la noche nació en nosotros la idea de escapar. No sabíamos cómo ni cuándo ni a dónde. Solo sabíamos que si queríamos sobrevivir a aquel amor prohibido, teníamos que desafiarlo todo, la iglesia, los amos y el destino que nos había sido impuesto. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio cargado de decisiones no pronunciadas. Samuel y yo apenas cruzábamos palabras, pero cada mirada contenía un plan oculto. La idea de escapar había sembrado raíces en nosotros, y aunque sabíamos lo imposible que parecía, era la única esperanza que nos mantenía en pie. Yo ya no podía soportar la hipocresía de mis rezos, ni la frialdad de los muros que me rodeaban. El convento que antes había sido un refugio, ahora era mi prisión más cruel. Comencé a observar cada rincón, cada puerta, cada guardia que pasaba por las noches. El convento tenía salidas ocultas hacia el campo, senderos por donde los esclavizados llevaban provisiones. Tal vez pensé esas mismas sendas podían llevarnos hacia la libertad. Samuel conocía el terreno mejor que nadie, y en su silencio cargaba un conocimiento que podría salvarnos. El miedo, sin embargo, nunca me abandonaba. Bastaba con que una hermana nos siguiera, bastaba con que un amo sospechara, y la sangre correría. Pero mi corazón ya estaba decidido, era preferible morir en sus brazos que seguir viviendo bajo cadenas invisibles. Una noche de luna llena, mientras las campanas llamaban al rezo nocturno, logré encontrarlo detrás del establo. El viento soplaba fuerte, ocultando nuestros pasos. Allí sin palabras dibujamos con gestos el plan que nos permitiría huir. Él marcaría el día, el momento exacto en que las labores del campo alejarían a los guardias. Yo me encargaría de distraer a las hermanas para poder salir sin ser vista. Ese encuentro selló nuestra decisión. Sentí un nudo en la garganta al mirarlo, consciente de que estábamos desafiando no solo las reglas humanas, sino también lo que la Iglesia llamaba la ley de Dios. Pero en mi corazón supe que lo divino no podía condenar un amor nacido en medio del dolor. Regresé a mi celda con el alma temblando. Acaricié el rosario entre mis dedos, no como símbolo de obediencia, sino como testigo silencioso de lo que estaba por venir. Sabía que el tiempo corría y que pronto nos jugaríamos la vida en un solo acto. El destino, sin embargo, no tardó en mostrarnos su crudeza, antes de que pudiéramos poner en marcha nuestro plan. Samuel fue castigado con brutalidad por un capataz de la hacienda cercana. Lo acusaban de haberse demorado en una tarea, y los latigazos lo dejaron al borde de la muerte. Cuando lo vi arrastrarse con la espalda abierta en heridas, mi corazón se rompió. No me importó ser descubierta. Corrí hacia él con un balde de agua, limpié su piel sangrante y lloré sobre sus llagas, como si mis lágrimas pudieran cerrarlas. Esa noche comprendí que nuestro amor estaba marcado por el sufrimiento. La injusticia no solo lo esclavizaba a él, también me encadenaba a mí, porque cada herida en su cuerpo era también un golpe en mi alma. Mis votos ya no significaban nada frente a esa realidad. ¿De qué servía rezar si la crueldad seguía gobernando la tierra? ¿De qué servía el silencio si lo único que hacía era perpetuar el dolor? En medio de su agonía, Samuel me miró con los ojos húmedos y en esa mirada me pidió que no lo abandonara. Fue entonces cuando juré que, aunque el mundo entero se opusiera, encontraría la manera de salvarlo. Los días posteriores fueron de tensión insoportable. Samuel sanaba lentamente, y cada vez que lograba ponerse en pie, mis esperanzas renacían. Sin embargo, el miedo de perderlo me mantenía en constante alerta. Había oído rumores de que planeaban venderlo a otra hacienda más lejana, donde los trabajos eran aún más crueles. Ese rumor me heló la sangre. Si eso ocurría, nunca más lo volvería a ver. Tomé entonces una decisión desesperada, debía actuar antes de que lo alejaran. Ya no se trataba solo de escapar por amor, sino de salvarlo de un destino peor que la muerte. Empecé a reunir pequeñas provisiones en secreto, trozos de pan, un poco de agua y un cuchillo que había encontrado en la cocina.
Escondía todo bajo las tablas de mi celda que par con bora cortesio mentais, temblando cada vez que alguien se acercaba. El convento ya no era un lugar de oración para mí, sino un escenario de conspiración. Cada rezo que salía de mis labios era una máscara para ocultar el plan que me consumía, y en lo más profundo de mí crecía la certeza de que pronto llegaría la noche decisiva. La oportunidad surgió con una tormenta. El cielo se abrió en rayos y tras ser mara. El cielo se abrió en rayos y tras ser vio en rayos y truenos. La oportunidad surgió, y las hermanas corrían por los pasillos cerrando ventanas. Los guardias de la hacienda se refugiaron en las barracas, dejando sin vigilancia parte del camino hacia el bosque. Samuel, aún débil, se encontraba en el establo. Corrí hacia él, con las provisiones ocultas bajo el hábito, y lo encontré apoyado en una viga, temblando de dolor pero con los ojos llenos de decisión. Le mostré lo que había reunido y entendió de inmediato. No necesitábamos palabras. El trueno que retumbó sobre nosotros fue como una señal del destino. Tomé su mano áspera y herida, y juntos dimos los primeros pasos hacia la oscuridad del campo. Cada latido de mi corazón era un grito. Sentía el peso del pecado, el miedo de ser descubiertos, la amenaza de la muerte. Pero junto a él, todo ese terror se transformaba en fuerza. Habíamos dejado atrás los muros del convento, los rezos, los látigos y las cadenas. Ahora éramos solo dos almas buscando la libertad, desafiando un mundo entero que nos negaba el derecho de amar. La lluvia caía con furia mientras corríamos por el campo abierto. Cada gota golpeaba nuestro rostro como si el cielo mismo nos pusiera a prueba. Los caminos estaban llenos de barro y Samuel, aún debilitado por las heridas, tropezaba una y otra vez. Yo lo sostenía con todas mis fuerzas, temiendo que en cualquier momento cayera sin poder levantarse. El ruido de los truenos nos ayudaba a ocultar nuestros pasos, pero en mi corazón sabía que el peligro apenas comenzaba. Nos internamos en el bosque cercano, donde la oscuridad era tan densa que parecía tragarnos. Allí nos refugiamos bajo los árboles jadeando y temblando, con el cuerpo empapado y el alma en vilo. Samuel me miró con los labios entreabiertos sin fuerzas para hablar, y yo entendí que necesitaba descanso. Extendí mi manto sobre el suelo húmedo, y lo hice recostar. Mientras lo observaba, sentí por primera vez la magnitud de lo que habíamos hecho. No solo habíamos desobedecido reglas humanas, habíamos desafiado el poder de la Iglesia, de los amos, y de un sistema entero que nos condenaba a vivir separados. El miedo se mezclaba con una extraña sensación de libertad. A pesar de todo, allí en medio del bosque y bajo la tormenta, éramos más libres que nunca antes. El amanecer nos encontró exhaustos, con el cuerpo entumecido por el frío y la ropa pegada a la piel. El bosque seguía húmedo, pero los pájaros comenzaron a cantar como si ignoraran la tragedia que nos rodeaba. Samuel logró ponerse en pie, apoyándose en mí, y seguimos caminando hacia el interior. No sabíamos a dónde íbamos, solo sabíamos que debíamos alejarnos lo más posible de la hacienda y del convento. Cada sonido en la espesura me hacía estremecer. El crujido de una rama, el aullido lejano de un animal, todo podía ser señal de peligro. Pero lo más aterrador era la idea de que nos siguieran. Yo imaginaba a los capataces con sus perros, siguiendo nuestro rastro, y sentía que en cualquier momento escucharíamos los gritos que anunciarían nuestra captura. Aún así, seguimos avanzando. Samuel, a pesar de su debilidad, mantenía una firmeza en los ojos que me daba fuerzas. Su silencio era un refugio, un recordatorio de que juntos podíamos resistir. Caminábamos con la esperanza de encontrar un río, un sendero oculto, cualquier cosa que nos alejara de la persecución que sabíamos inevitable. El tercer día de huida fue el más cruel. Las provisiones que había guardado comenzaron a agotarse, y el hambre se volvió un enemigo constante. Samuel necesitaba alimento para recuperarse de las heridas, pero apenas teníamos un poco de pan endurecido y agua turbia recogida en hojas grandes. Lo observaba debilitado con la piel marcada y los labios resecos, y me dolía no poder ofrecerle más.
El bosque parecía eterno, un laberinto sin salida. En algunos momentos pensé que nos había abandonado la providencia, que todo era inútil. Me arrodillé bajo un árbol y cerré los ojos, intentando rezar. Pero las palabras no salieron. No podía volver a pedir perdón ni salvación. Lo único que podía pedir era fuerza para seguir adelante. Samuel se acercó apoyando una mano sobre mi hombro. No habló, pero su gesto fue suficiente para devolverme el aliento. Era como si en su silencio me dijera que el camino aún no había terminado, que mientras siguiéramos juntos, todavía había esperanza, y así, con pasos lentos y cansados, seguimos adelante. La primera señal de que éramos perseguidos llegó al caer la tarde. Escuchamos a lo lejos el eco de voces y el ladrido inconfundible de perros. Mi corazón se detuvo. Nos habían descubierto. Samuel me tomó de la mano con fuerza y comenzamos a correr entre los matorrales, abriendo camino a través de ramas que nos cortaban la piel. El miedo nos impulsaba más que las fuerzas. El sonido se acercaba. Los perros olfateaban nuestra huella. El bosque que hasta entonces había sido refugio se transformó en una trampa. Sabíamos que no podíamos correr para siempre. Encontramos una grieta en la tierra, un hueco entre rocas y nos escondimos allí, conteniendo la respiración mientras las voces retumbaban cerca. Escuché pasos a pocos metros. Uno de los perros ladró con furia y creí que todo había terminado. Apreté el rosario contra mi pecho y cerré los ojos esperando lo peor. Pero de pronto, un trueno estalló en el cielo y la lluvia comenzó a caer de nuevo, borrando nuestro rastro. Los hombres maldijeron en voz alta, y poco a poco el sonido se alejó. Habíamos sobrevivido por un milagro, aunque sabíamos que pronto volverían a buscarnos. Esa noche, mientras las visitantes dormían, me escabullí en silencio hacia la pequeña bodega donde guardaban las provisiones. El corazón golpeaba mi pecho con un ruido que creía iba a despertar a todo el convento. Allí, entre sacos de grano y tinajas de vino, lo encontré. Él estaba esperando como si supiera que yo vendría, como si mis pensamientos hubieran viajado hasta su mente sin necesidad de palabras. El contacto de su mano sobre la mía fue como un relámpago que me atravesó entera. No hubo rezos que pudieran contener aquello, ni juramentos que lograran sofocar la intensidad de ese encuentro. En ese rincón oscuro, la monja obediente murió por un instante, y en su lugar nació una mujer que ardía de deseo y de miedo. La noticia de que un grupo de monjas de otro convento cercano vendría a visitarnos se extendió como un viento inquieto. Entre Ciel y a mí le cioto como un viento inquieto. La noticia de que un grupo de nos muros. Aquello significaba más rezos, más disciplina, más ojos vigilando. Para mí, era la prueba más dura. Esconder en medio de tanta rigidez el secreto que me consumía. Durante días me obligué a mirar al suelo, a recitar salmos sin desvío, a fingir que nada habitaba en mi interior, más que devoción, pero bastó un instante para que todo volviera a arder. Lo vi nuevamente en el patio, cargando maderas para los huéspedes. Su piel brillaba bajo el sol, y yo sentí como mis rodillas temblaban ocultas bajo el hábito. No era solo deseo, era una fuerza que me arrancaba de mí misma, y en ese fuego silencioso comprendí que estaba cada vez más lejos de la salvación y más cerca de la condena. Esa noche, mientras descansábamos en silencio bajo la protección de las rocas, comprendí que nuestro amor era más fuerte que todo lo que habíamos dejado atrás. Podían perseguirnos con látigos, perros y cadenas, pero no podían arrancarnos lo que habíamos construido en secreto. Cada día juntos era un acto de resistencia, cada paso era un desafío contra un mundo injusto. Samuel apoyó su cabeza en mi regazo y yo acaricié su frente, sintiendo cómo su respiración se hacía más tranquila. Allí, en medio de la oscuridad, decidí que no me arrepentiría jamás, ni del pecado ni de la fuga, ni de la condena que pudiera venir después. Lo único que me importaba era ese instante, ese amor que nos sostenía a pesar de todo. Miré al cielo cubierto de nubes y pensé que si Dios realmente nos veía, quizás entendiera que nuestro amor
No era una ofensa, sino un grito de vida en medio del sufrimiento, y con ese pensamiento me dejé llevar por el sueño, abrazada a él, dispuesta a enfrentar lo que viniera con tal de no soltar su mano. Pero tras cada noche prohibida, amanecía la culpa. Me arrodillaba frente al crucifijo del convento, implorando perdón con lágrimas que mojaban el suelo de piedra. Me golpeaba el pecho, convencida de que Dios me observaba con furia desde lo alto. Sin embargo, aún en medio del dolor lo buscaba. No podía evitarlo. Era como si mi fe y mi pecado fueran dos cadenas entrelazadas imposibles de separar. Los días se hacían eternos, las noches aún más, y cada mirada furtiva con él era un recordatorio de que yo estaba hundiéndome en un abismo del cual ya no deseaba salir. Con el paso del tiempo, las sospechas comenzaron a crecer. Avante las hermanas, lieruni eruniaronias conilie tietos quanto fidies. Del polar me observaba con ojos penetrantes como si intentara leer mi alma. Yo bajaba la cabeza fingiendo obediencia, pero por dentro temblaba. Sabía que si alguien descubría la verdad, no solo sería mi ruina, sino también la suya. Él sería castigado con brutalidad, y yo sería expulsada deshonrada para siempre. Y sin embargo, nada de eso logró detenerme. Al contrario, la posibilidad de perderlo lo hacía más necesario, más urgente, como si cada instante junto a él fuera el último. Entonces sucedió algo que me desgarró. El prior del convento decidió que varios esclavos serían vendidos a otra hacienda. El rumor decía que entre ellos estaba él. Sentí un vacío en el estómago, un frío que me recorrió los huesos. La idea de que lo apartaran de mi vida me resultaba insoportable. Esa noche recé como nunca, pero no pedí perdón. Pedí que no lo llevaran, pedí que la voluntad de Dios se torciera por primera vez en mi favor. Y mientras repetía aquellas súplicas desesperadas, comprendí que ya no era una sierva obediente de la iglesia, sino una mujer dispuesta a desafiar todo, incluso al cielo, con tal de no perder al hombre que había encendido en mí la chitsos sem voture sepra. El anuncio de la venta se confirmó en la misa de la mañana. El prior con voz solemne explicó que el convento necesitaba recursos y que algunos esclavos serían transferidos a otra hacienda lejana. Sentí que mi cuerpo se desplomaba bajo el hábito, aunque logré mantenerme de pie. Nadie sospechó la tormenta que estallaba en mi interior. Pasé el día fingiendo normalidad, ayudando en la cocina y repitiendo los rezos con los labios secos. Pero cada instante era un tormento. Imaginaba su rostro, siendo llevado lejos, su cuerpo encadenado de nuevo, sus pasos borrándose del claustro donde lo había encontrado. Al caer la tarde, me refugié en la capilla vacía. Allí, frente al altar, no recé por resignación, sino por rebeldía. Pedí que la venta no ocurriera, que alguna mano invisible cambiara su destino, y en ese ruego desesperado entendí que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar perderlo. Esa noche lo busqué arriesgando todo. El convento dormía, los pasillos oscuros eran apenas iluminados por la luz temblorosa de las velas. Lo encontré en el patio trasero, encadenado junto a otros que serían trasladados. La luna bañaba su piel con un brillo plateado, y sus ojos me atravesaron como cuchillas. No había palabras, pero el silencio lo decía todo. Me acerqué temblando, acaricié su mano fría y sentí que una parte de mí, tallo para siempre, no podía liberarlo. No tenía llaves ni fuerza contra los guardias. Pero en ese instante, juré que haría lo imposible. Volví a mi celda con la respiración agitada, y mientras las demás hermanas dormían plácidamente, yo trazaba en mi mente un plan desesperado. No sería santa, no sería obediente, pero sería mujer capaz de luchar contra todo para no perder lo que más amaba. Al día siguiente, los hombres que iban a ser vendidos fueron conducidos al patio mayor donde aguardaba el comprador. El sol ardía, las campanas sonaban y yo, entre las monjas, sentía que iba a desfallecer. Fingí atender a las visitantes, pero en realidad mis ojos estaban clavados en él. El comprador revisaba a cada esclavo como si fueran animales en un mercado, tocando músculos, evaluando dientes, probando resistencia. Cuando llegó hasta él, mi corazón dejó de latir.
El hombre asintió satisfecho, y comprendí que estaba a punto de perderlo para siempre. Fue entonces cuando, guiada por la desesperación, me adelanté bajo la excusa de llevar una jarra de agua al prior. Con voz temblorosa le supliqué que aquel hombre quedara en Toporte Mamunco pro 150 is. Me adelanté bajo la escaresca en el convento, que era fuerte y útil, que servía bien. Inventé argumentos, apelé a la conveniencia del lugar. El prior me miró con severidad, sospechando quizá algo oculto, pero no respondió en ese momento. La decisión no se conoció hasta la tarde. Mientras los demás eran encadenados y llevados fuera del convento, él permaneció en el patio separado del grupo. El comprador protestó, pero el prior, con una calma fría, dijo que ese hombre era necesario en las labores del convento y que no podía ser vendido. Sentí un alivio tan intenso que casi lloré frente a todos. Oculté mis lágrimas bajo el velo, pero dentro de mí estallaba una tempestad de emociones. Lo había salvado, al menos por ahora. Esa noche, mientras el convento reposaba en silencio, me atreví a pensar que quizás Dios, en su misterio, había escuchado mis ruegos. Pero también temí que aquel mismo Dios me estuviera condenando a una vida de deseo perpetuo, de amor escondido, de pecado que nunca encontraría absolución. Con el paso del tiempo, aprendí a vivir entre dos mundos irreconciliables. Durante el día era la hermana Inés, obediente, recogida, modelo de disciplina. De noche, en mis pensamientos, era una mujer consumida por un fuego que ni el hábito ni las paredes del convento podían apagar. Nunca fui descubierta, pero siempre viví bajo la amenaza del castigo, bajo la sombra del escándalo que habría destruido mi nombre y el suyo, y sin embargo no me arrepiento, porque en aquellos instantes de encuentro prohibido, descubrí que era capaz de sentir con una intensidad que ninguna oración me había concedido. Amé en secreto, amé con miedo, amé como nunca creí posible, y hoy, al confesar lo que fui y lo que hice, sé que ya no busco perdón. Solo busco que mi voz, aunque manchada de pecado, sea escuchada como testimonio de una verdad que el convento, la iglesia y el tiempo quisieron enterrar. Incluso bajo los muros más rígidos, el deseo y el amor encuentran su camino, aunque sea al precio de la condena eterna.